habiendo ya estudiado el uso de la transformada de Laplace y el uso de la serie de Fourier en el análisis de circuitos, vamos a complementar esos dos temas con el que nos falta, que es el uso de la serie de la transformada de Fourier en el análisis de circuitos, bajo qué condiciones y para qué señales. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a hacer simplemente es conocer la herramienta transformada de Fourier para que luego en la clase siguiente apliquemos estos conocimientos en el análisis de circuitos. Veamos una introducción. Nosotros sabíamos de las clases pasadas que con la serie de Fourier podíamos obtener una representación frecuencial para funciones periódicas en el tiempo. La pregunta que surge es, ¿podemos generalizar la serie de Fourier para obtener señales en el dominio de la frecuencia, pero para funciones que no sean periódicas? Recordar que la serie de Fourier, como bien hemos aclarado en innumerables ocasiones, es la serie que nos permite representar en el dominio de la frecuencia funciones periódicas. ¿Qué hacemos con las funciones no periódicas? ¿Se podrán representar en el dominio de la frecuencia también? Bueno, para eso vamos a considerar una función periódica de periodo t, como esta. Esa función es una función claramente periódica donde tenemos un valor máximo que es 1, un ancho de pulso que es p y un periodo que es t. Claramente, entonces este elemento p y este elemento van a ser los que vamos a ir trabajando. Si a este tren de pulsos, digamos, lo definimos en forma matemática, vemos claramente que va a ser 0 entre menos t sobre 2 y menos p sobre 2, 1 entre menos p sobre 2 y p sobre 2, y 0 entre p sobre 2 y t sobre 2. Claramente definido la función, claramente es una función periódica que tiene periodo t, que tiene un ancho de pulso p y tiene una amplitud igual a 1. Si nosotros calculamos los coeficientes de la serie compleja de Fourier, van a salir absolutamente reales, es decir, van a salir de esta forma. Mientras que el espectro de frecuencia que vamos a obtener, en este caso, será de este tipo, como ya vimos en el estudio de la serie de Fourier. Es decir, tendremos un espectro discreto que tendrá esta forma para un valor de ancho de pulso 1 y de un periodo de señal igual a 2. En base a eso conseguimos ese espectro. ¿Qué pasa si el periodo del tren de pulsos se incrementa? Veamos qué pasa. Supongan ustedes que este es el valor inicial que teníamos, es decir, teníamos un ancho de pulso 1 y un periodo de 2 y teníamos ese tren de pulsos dibujado. Hagamos la experiencia de llevar el periodo de 2 a 5, manteniendo el mismo ancho de pulso. Eso quiere decir que si el periodo se incrementa, la frecuencia disminuye. Por lo tanto, los pulsos se van espaciando entre sí. Supongamos ahora que al periodo lo duplicamos, es decir, lo llevamos a 10, con lo cual los pulsos se van alejando cada vez más. Este sería el ejemplo para un periodo de 20, donde ya en la imagen entran muy pocos pulsos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo un periodo que tiende a infinito? En el límite, cuando t tiende a infinito, la función deja de ser periódica para quedarme con un solo pulso. Este sería el ejemplo de un pulso de ancho 1 y periodo infinito. Ahora bien, ¿qué pasa con los espectros de la serie de Fourier? En este caso, cuando t tiende a infinito. Veamos, este sería el espectro que nosotros teníamos original, que acabábamos de ver,
cuando el periodo era 2. Cuando el periodo es 5, vemos claramente que el espectro se hace más denso. Con el periodo igual a 10, el espectro sigue siendo discreto, pero mucho más denso. Para t igual a 20, hemos incrementado la densidad, pero sigue siendo discreto. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa cuando t tiene infinito? Cuando t tiene infinito, el espectro se vuelve continuo, deja de ser discreto. Es decir, que cuando t tiene infinito, ese espectro se ha vuelto continuo. Prácticamente en un T500 ya el programa no puede graficar el espectro discreto, sino prácticamente es continuo, pero cuando el t tiene infinito es continuo. ¿Eso qué consecuencias trae? Entonces, ese razonamiento reconsidera la función f de t no periódica en el dominio de la frecuencia no como una suma de armónicos de frecuencia discreta n omega 0, sino como una función continua de la frecuencia omega. Fíjense, esto es importantísimo. Mediante la inducción del razonamiento que vimos recién, vemos que ya no tengo la suma de armónicos de frecuencia n omega 0 discreto, sino que tengo una función continua de una variable que es continua ya omega 0, ya no es discreta. Es decir, que yo podía poner que la función f de t era la sumatoria de los c sub n por lo e a la jn omega 0t, desde menos infinito a infinito, en la forma habitual, y en este caso, al cambiar la variable discreta n omega 0 por la variable continua omega, entonces esa sumatoria se va a convertir en una integral. Entonces esta sumatoria se va a convertir en una integral, y porque cambiamos la variable discreta por una variable continua, por lo tanto la variable discreta tendremos sumatoria y en la variable continua tendremos integrales. Y bueno, esto ya lo han visto en la materia que están cursando simultáneamente. Acá está el proceso de razonamiento de cuando c sub n se convierte en una integral, con lo cual llegamos a esta expresión, que es que la función f de t es 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito e infinito de una función f de omega, que es la transformada de f de t, por e a la j de omega t de omega, y que f de omega es la transformada de la función f de t en el dominio de la frecuencia para funciones que no son periódicas. Entonces esta es la identidad de Fourier y esa es la transformada de Fourier. A la función f de omega se la conoce como transformada de Fourier de f de t. Así se la denota, y se la denota con esta letra en gótico, que significa que yo ahí debo hacer la transformada de esta función f de t, que se la realiza de esta manera. En forma similar, para obtener f de t, hacemos la llamada transformada inversa de Fourier de la función f de omega, con la cual conseguimos f de t, y que la puedo conseguir mediante esta expresión. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la transformada de Fourier del pulso rectangular que estábamos trabajando, de amplitud 1 y de paso p, bueno, la expresión habíamos visto que era esta. Entonces aplicamos la definición. La transformada de Fourier es la integral entre menos infinito e infinito de la función f de t por e a la menos j omega t. Bueno, trabajando con esto llegamos a que el resultado que yo obtengo para f de omega es igual al obtenido para cuando c sub n considero que el t tiene infinito, pero multiplicado por t. Es decir, es un paso matemático que nosotros en el uso de los circuitos eléctricos no vamos a hacer, pero es necesario que entiendan cuáles son los pasos, porque vamos a hacer lo mismo que con Laplace. Vamos a tener una tabla de transformadas y con esa tabla de transformadas vamos a trabajar. Pero es necesario conocer la génesis de la herramienta que estamos usando. Entonces, de forma gráfica, este sería el espectro de esa función de un pulso de paso 1
la transformada de Fourier. Esa es la explicación rápida, la inducción lógica, la inducción por razonamiento. Acá les pongo una explicación alternativa que tiene una densidad, una precisión matemática mayor. Se las dejo para ustedes, yo voy a explicar a grandes rasgos. Entonces acá, partiendo de la definición de transformada de Fourier y transformada inversa de Fourier, podemos analizar qué pasa cuando yo tengo una función aperiódica y qué significado físico tiene esa transformada de Fourier. Entonces, para eso partimos de una función ft y analizamos lo que analizamos en el bloque anterior, qué pasa cuando esta función, que es periódica, se convierte en una función aperiódica y cómo llegamos a los valores que ya hemos conseguido, como este es el espectro original y es el espectro que conseguimos continuo, donde acá claramente se ve que tenemos la sumatoria que se convierte en una integral cuando el periodo se hace infinito. Es una explicación un poquito más profunda, donde, bueno, otro punto de vista que ustedes pueden mirar para entender más profundamente esta herramienta. Veamos otro ejemplo. Si queremos calcular la transformada de Fourier de ese pulso, muy parecido al que nosotros estábamos trabajando recién, si aplicamos la definición de la transformada, llegamos exactamente al mismo resultado, y este sería el espectro. Con esto terminamos la clase de hoy, es decir, una clase introductoria de la herramienta solamente, y ya la clase que viene vamos a meternos en el estudio de los circuitos con la transformada de Fourier. Muchas gracias y hasta la próxima clase.